Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, y sin embargo, son uno de los lugares más desconocidos y aterradores de la Tierra. En las profundidades oscuras e inexploradas, donde la luz no llega y las presiones son insoportables, se ocultan secretos que desafían toda lógica y desafían a la ciencia misma. Desde criaturas gigantescas y sonidos imposibles hasta desapariciones inexplicables y misterios que nunca han sido resueltos, adentrarse en las profundidades puede ser como mirar al abismo. Acompáñenme en un viaje a lo desconocido, donde los mitos se encuentran con la realidad y donde el océano esconde horrores que podrían superar las peores pesadillas. El océano esconde todavía muchos secretos que pueden llegar a ser aterradores. Un viaje a las profundidades del mar para descubrir los misterios sin resolver más asombrosos de los océanos. El 3 de agosto de 1492, la expedición de Cristóbal Colón salió del puerto de Palos de la Frontera con la esperanza de llegar a las Indias por el inexplorado oeste. Los 90 hombres de la tripulación sentían que cada día se acercaban más al fin del mundo, a unas aguas en cuyas profundidades habitaba el mal. Simples habladurías y cuentos de marineros, pensó Colón. Pero el 11 de octubre de 1492, horas antes de que la expedición llegara a las costas del Nuevo Mundo, el escepticismo del almirante se convirtió en terror. Las brújulas de todos los navíos empezaron a fallar, al tiempo que Colón vislumbró una bola de fuego en el cielo y una extraña luz sobre la superficie del océano. Algo extraño que nadie pudo explicar parecía esconderse en las profundidades del océano. Cristóbal Colón anotó en el diario de navegación el incidente, dejando la primera constancia histórica de un misterio que ha aterrorizado a innumerables generaciones de marineros. Desde entonces y durante siglos, esa región del océano se consideró un lugar maldito, un cementerio de las almas de aquellos que se aventuraban a surcar sus aguas. La expedición de Colón estaba atravesando el Triángulo de las Bermudas. Y en el artículo de hoy vamos a explorar la verdad detrás del mito, viendo si realmente ocurre algo extraño en sus aguas. 1. Las olas monstruo. Las leyendas de los marineros hablan de olas monstruosas que aparecían sin previo aviso y que se alzaban como muros perfectamente verticales de agua de más de 25 metros de altura sin que ningún fenómeno climatológico o geológico lo explicara. Aún así, todo lo que creíamos conocer sobre el océano nos llevó a clasificar estas historias como mitos. Pero todo cambió cuando, en enero de 1995, en la plataforma petrolífera de la estación Draupner, en el Mar del Norte, cerca de Noruega, se grabó como una ola de 26 metros impactaba sobre la estación. Una ola monstruo como la de las leyendas. Esta evidencia impulsó una investigación sin precedentes que culminó con la afirmación de que, en efecto, estos muros de agua, pese a ser increíblemente raros, podían formarse en mar abierto. Muchas desapariciones sin explicación podrían deberse a estos monstruos del océano. 2. El Kraken. El Kraken es una colosal criatura marina que forma parte de la mitología escandinava y que es descrita como un calamar gigante capaz de hundir cualquier embarcación. Y aunque creíamos que eran simples leyendas, desde que en 1925 descubrimos la existencia de los calamares colosales, el mito pasó a ser algo más cercano a la realidad. Los calamares gigantes existen, y viviendo a unos 2.200 metros de profundidad en el océano Antártico, pueden llegar a medir hasta 15 metros de longitud, siendo así el invertebrado más grande conocido. Aún así, solo se han descubierto 6 ejemplares de la especie, que recibe el nombre de Mesonychoteuthis hamiltoni. Se cree que podría haber ejemplares mucho más grandes e incluso otras especies más colosales que todavía no hemos descubierto. 3. El Mar del Diablo. El Mar del Diablo o Triángulo del Dragón es una región del Océano Pacífico alrededor de la isla Miyake, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tokio, Japón. La cultura popular sitúa este mar como, junto al Triángulo de las Bermudas, una de las áreas del mundo donde más desapariciones de aviones y barcos tienen lugar.
Se ha hablado de la desaparición de 5 buques militares junto a su tripulación de más de 700 personas y una desaparición de un buque de investigación con más de 100 científicos a bordo. Pero no está claro si realmente se produjo en esta región. 4. La anomalía del mar Báltico. Año 2011. El equipo de buceo sueco Ocean X se encuentra realizando una expedición en el Golfo de Botnia, situado entre el oeste de Finlandia y el este de Suecia, siendo el brazo más septentrional del mar Báltico. De repente se encontraron con algo muy extraño. Una estructura de 60 metros de diámetro con un diseño antinatural en una zona donde, sorprendentemente, estaban registrando interferencias eléctricas. Una construcción que se parece bastante al halcón milenario. ¿Qué será? ¿Un proyecto militar? ¿Una formación natural increíblemente peculiar? ¿Los restos de una nave alienígena? ¿El aparcamiento de Han Solo? 5. Los secretos de la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano. Situada en el Océano Pacífico Occidental, se trata de una depresión del fondo marino con una extensión de 2.550 kilómetros, una amplitud de 69 kilómetros y una forma de media luna que, en su punto más profundo, localizado en el extremo sur, alcanza una profundidad de 11.034 metros. Este punto recibe el nombre de Abismo de Challenger. En él, la presión es 1000 veces superior a la que se experimenta a nivel del mar y la temperatura es de entre 1 grado y 4 grados. Las condiciones son tan extremas que solo se han completado 4 expediciones. ¿Quién sabe qué formas de vida capaces de vivir a esta profundidad quedarán por descubrir? 6. El tiburón caníbal gigante. Año 2013. Un equipo de científicos australianos implantan un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 2,7 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura que tienen lugar en los océanos. Ante la sorpresa de todos, el dispositivo, unos meses después, apareció en la costa. El tiburón blanco había sido devorado por alguna criatura. Pero, ¿qué animal podría devorar a uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza? Todo apuntó a que había sido un tiburón blanco todavía más grande, de, como mínimo, 5 metros de longitud. Pero sigue sin estar claro por qué el animal atacaría y devoraría a un miembro de su misma especie. Un tiburón blanco caníbal y gigante u otra criatura colosal que todavía no conocemos. Hagan sus apuestas. 7. El barco fantasma Caz-2. 15 de abril de 2007. El Caz-2, un catamarán de 9,8 metros, sale del puerto de Airlie Beach, una pequeña localidad australiana, con una tripulación de 3 personas, Derek Batten, Peter Tunstead y James Tunstead, 3 marineros con relativamente poca experiencia. Lo que iba a ser un viaje para recorrer la costa de Australia derivó en una de las desapariciones más extrañas de la historia reciente. Y es que el 20 de abril, el Caz-2 fue descubierto a la deriva a unos 163 kilómetros de la costa con el motor en marcha, un portátil encendido, la mesa puesta con la comida, pero sin rastro de la tripulación. Los 3 hombres no estaban en el barco. A día de hoy, sigue sin estar claro qué sucedió con la tripulación. Todas las circunstancias eran muy extrañas. 8. El Blow Up. 19 de mayo de 1997. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó, en las costas de Chile, a unos 5.000 km de Iloca, una localidad costera, un potente sonido que bautizaron como Blow Up. Un extraño sonido que duró 7 minutos y que descendía lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, pero con un volumen suficiente para ser detectado. Aunque se creyó que podía haber sido generado por un calamar gigante o una nueva especie de ballena todavía más grande que la ballena azul, ambas hipótesis fueron descartadas. Actualmente se cree que podría haber aparecido por grandes icebergs agrietándose y fracturándose, pero esta teoría jamás ha podido ser comprobada. No sabemos qué originó este extraño sonido. 9. La Atlántida. La Atlántida es el nombre que recibe una mítica isla descrita en los textos del filósofo griego Platón. Una civilización antigua que fue una potencia militar que dominó el oeste de Europa y el norte de África hasta que una catástrofe hizo que desapareciera en el fondo del océano. Desde entonces, su búsqueda ha formado parte de la cultura popular, aunque la hipótesis más aceptada es que jamás existió. 10. Las estructuras de Yonaguni. La isla de Yonaguni es una pequeña isla de Japón que cuenta con una población de poco más de 1.600 habitantes.
En 1985, el submarinista japonés Kiichiro Aratake descubrió en sus aguas, por casualidad, un conjunto de estructuras que, a día de hoy, siguen siendo objeto de controversia. Parece ser un megalito, un refugio prehistórico de una civilización antigua de bloques de piedra tallados por humanos, aunque no se descarta que sea una formación natural modificada por los seres humanos. ¿Es la verdadera Atlántida? 11. El naufragio del Golfo de México. Mayo de 2019. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está realizando unas pruebas con drones subacuáticos en el Golfo de México, la cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. De repente, el sonar encontró un extraño naufragio. Una embarcación misteriosa construida hace unos 200 años de la que sabemos muy poco más allá de que estaba en llamas en el momento del naufragio y de que, entre la madera, hay un número, 2109. 12. La isla fantasma de Bermeja. La isla Bermeja es, o parece, una isla señalada en diversos mapas y documentos históricos, los cuales indican que está localizada a unos 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán. Pero cuando las expediciones modernas fueron ahí en 2009, no había nada. La isla Bermeja era una isla fantasma. ¿Había desaparecido? No. Al parecer, la isla nunca había existido. Todo había sido un error cartográfico que se mantuvo a lo largo de los años. 13. La bestia de Stronsay. 25 de septiembre de 1808. Un extraño cadáver aparece en las costas de Stronsay, una isla de Escocia. Era un globster, una masa orgánica no identificada cuya identidad genera controversia. Era una especie de animal de 16 metros de longitud al que le faltaba parte de la cola, por lo que seguramente podía ser bastante más grande. La Sociedad de Historia Natural de Edimburgo no pudo identificar a la criatura, que fue considerada como una nueva especie de serpiente marina, aunque tiempo después se estimó que podía ser un tiburón peregrino en descomposición. 14. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica situada en el Océano Atlántico, entre la ciudad de Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, los tres vértices del triángulo equilátero que lo describe y que tiene una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Desde que en 1945 una cuadrilla de 5 aviones del ejército estadounidense desapareciera en esta región, se ha hablado de esta zona como un lugar donde sucedían desapariciones extrañas de aviones y barcos. Aún así, ni siquiera está claro que la tasa de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sea mayor que en otras regiones del océano, por mucho que se hagan extrañas teorías que involucran a la Atlántida, a agujeros negros e incluso a abducciones extraterrestres, seguro que habría una explicación científica más sencilla, siendo la climatología impredecible de esta región una hipótesis muy aceptada por la comunidad. 15. El megalodón. El megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 2 y 2,6 millones de años de nombre científico Otodus megalodon. Es considerado como uno de los depredadores más inmensos y poderosos de la historia, pues sus estimaciones de longitud máxima, basada en los restos de dientes encontrados, de hasta 17 centímetros de longitud, se sitúan en 18 metros. Y un peso de 59 toneladas. Un monstruo que sabemos que habitó los océanos de la Tierra. Pero, ¿y si siguieran ahí fuera?